Hay una carta escrita a mano que llegó a una redacción de periódico en 1969. La firmaba un asesino. Contenía símbolos que nadie entendía y al pie de la página una advertencia. Si no publican esto, mataré a 12 personas el fin de semana. La publicaron, pero eso no detuvo nada, porque el asesino del Zodíaco no escribía para ser comprendido, escribía para demostrar que nunca podrían atraparlo, y en más de 50 años tuvo razón. California, finales de los años 60. En un periodo de menos de 3 años, al menos 5 personas murieron a manos de un hombre que la policía nunca identificó, posiblemente más. No es de esos crímenes lo que hablaremos hoy. Hoy nos centramos en algo quizás más perturbador que los asesinatos en sí mismos: las palabras que dejó, las cartas, los códigos, los mensajes que envió a periódicos, a la policía, a abogados, a familias. Mensajes que decían mucho y ocultaban aún más. Porque hay algo en la escritura a mano de un asesino que ninguna pantalla puede capturar del todo. La presión del bolígrafo, la inclinación de las letras, la decisión de cada símbolo. Eso es lo que vamos a analizar. Sin exageraciones, sin especulación gratuita, solo los hechos, y lo que esos hechos no terminan de explicar. El primer contacto escrito del Zodíaco con el mundo llegó el 1 de agosto de 1969. 3 cartas simultáneas, enviadas el mismo día a 3 periódicos distintos de la Bahía de San Francisco: el San Francisco Examiner, el San Francisco Chronicle y el Vallejo Times Herald. Cada carta contenía la misma advertencia. Eran del asesino responsable de 2 ataques recientes, y para demostrarlo, cada una incluía un fragmento de un código cifrado. Un código que, unido, formaba un mensaje de 408 símbolos. Los editores lo publicaron, no por morbo, sino por miedo. El remitente amenazaba con matar si no lo hacían. Durante días, criptógrafos aficionados y agentes del FBI intentaron descifrar el mensaje. Nadie lo consiguió, hasta que una pareja de profesores de instituto de Salinas, California, Donald y Betty Harden, se sentaron una tarde con lápiz y papel. Estudiaron los patrones, buscaron repeticiones, identificaron que el símbolo más frecuente probablemente representaba la letra más común en inglés, la E, y empezaron a tirar del hilo. Lo que leyeron cuando descifraron el código lo cambia todo. El texto decía, en traducción aproximada: me gusta matar personas porque es muy divertido. Es más emocionante que cazar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar a alguien me da la experiencia más excitante. Es incluso mejor que tener sexo con una chica. La mejor parte es que cuando muera, renaceré en el paraíso y todas las personas que he matado se convertirán en mis esclavos. No les diré mi nombre porque intentarán frenar mi colección de esclavos para mi otra vida. Leído hoy, resulta casi inimaginable, pero lo perturbador no es solo el contenido, es la estructura. El Zodíaco no escribía como alguien que ha perdido el control. Escribía con lógica interna, con una narrativa propia, con una concepción particular de lo que le espera después de la muerte, y sobre todo, con una conciencia absoluta de que estaba construyendo algo, una imagen, una leyenda. Las cartas continuaron, 37 en total, a lo largo de varios años. Algunas contenían más cifras, otras eran simples notas escritas a mano, con errores ortográficos deliberados o accidentales, nadie lo sabe con certeza. Recortaba frases de periódicos, pegaba letras de distintos tamaños, enviaba pedazos de ropa de sus víctimas como prueba. Y siempre firmaba igual: un círculo dividido por una cruz, el símbolo del Zodíaco, o simplemente Zodiac.
Algunos investigadores señalan que ese símbolo no es solo una firma, es una declaración. En algunas tradiciones, ese símbolo representa la rueda del tiempo, el ciclo sin fin. Como si quisiera decir, esto no termina. En noviembre de 1969 envió otro código, 340 símbolos esta vez, mucho más complejo, mucho más calculado. El FBI lo analizó durante décadas, criptógrafos militares lo examinaron, software especializado falló en descifrarlos. El código Z340, como se le conoce ahora, permaneció sin resolver durante 51 años. 51. En diciembre de 2020, un equipo de 3 investigadores aficionados, trabajando de forma independiente y coordinados a través de Internet, lo descifraron. Lo que decía era perturbador en su normalidad. Espero que estén pasándola bien intentando atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que me trae a un punto sobre mí. No tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso aún más pronto. Ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás tienen suficientes cuando mueren. No les diré mi nombre porque intentarán frenar mi colección de esclavos para mi otra vida. La misma lógica, el mismo lenguaje de control. Pero lo que los investigadores notaron no fue solo el contenido, fue lo que faltaba. El Zodiaco había prometido en cartas anteriores que si descifraban sus códigos, revelaría su identidad. El Z340 no contiene ningún nombre. Hay 2 códigos que siguen sin resolverse. El primero, el Z13, 13 símbolos, enviado en 1969 junto a una carta donde el Zodiaco escribía: mi nombre es, seguido del código. 13 caracteres, 13 letras y cada símbolo representa una sola letra, y nadie ha podido leerlo. Hay quien sostiene que el código es insoluble porque no sigue ninguna lógica criptográfica, que el Zodiaco lo inventó precisamente para que nunca pudiera ser resuelto, para reírse. Hay quien dice que ya fue resuelto y que el resultado señala a una persona identificable y que ese resultado fue suprimido. Ninguna de esas teorías ha sido verificada jamás. El segundo, el Z32, 32 símbolos, incluido en una carta de 1970 que contenía también un mapa fragmentado. Supuestamente, si se descifra el código, se puede localizar una bomba que el Zodiaco afirmaba haber enterrado. Nunca se encontró ninguna bomba, pero el código tampoco se descifró. Lo más perturbador no es que existan mensajes sin resolver. Lo más perturbador es lo que algunos investigadores llevan años sugiriendo: que dentro de los mensajes ya descifrados hay otro nivel de codificación, un código dentro del código. En el Z408, los últimos 18 caracteres no encajaban con el patrón de descifrado. Durante décadas se asumió que era un error del Zodiaco, un fallo al codificar. Pero algunos criptógrafos han señalado que si reorganizas esas letras, si aplicas otra capa de cifrado, si asumes que hay una clave secundaria, aparecen patrones. No un nombre, no una dirección, patrones. Lo mismo ocurre con ciertas cartas escritas en texto normal, sin código. Una de las más estudiadas es la carta del 22 de octubre de 1969, enviada al abogado Melvin Belli. En ella, el Zodiaco pedía ayuda. Decía que tenía enfermedades, que quería hablar con alguien. Parecía casi humano. Pero si tomas la primera letra de cada párrafo, forman una secuencia. Si numereas ciertas palabras por su posición en el diccionario más utilizado en Estados Unidos en esa época, obtienes otra secuencia. Si aplicas el patrón del Z408 invertido a esas secuencias, no llega a ningún nombre confirmado, pero los números que emergen no son aleatorios. Hay quienes han publicado análisis con más de 100 páginas documentando estas capas, quienes han dedicado décadas enteras a este problema, y ninguno ha llegado a una conclusión definitiva, verificable, aceptada. El FBI cerró oficialmente el caso activo del Zodiaco en 2004.
Lo reabrieron brevemente en 2007. Actualmente el Departamento de Policía de San Francisco mantiene el caso abierto como investigación no activa. Hay algo en esa categoría, no activa, que dice más que cualquier código. La última carta confirmada del Zodíaco llegó en 1974. O eso se cree. Hubo comunicaciones posteriores que se atribuyeron al asesino. Algunas fueron consideradas auténticas por expertos, otras falsificaciones. El problema es que sin resolución, sin identidad confirmada, sin arresto, resulta imposible distinguir con absoluta certeza cuándo terminó la voz del Zodíaco. Si es que terminó. Se han propuesto más de 2.500 sospechosos a lo largo de los años, algunos con evidencias reales, algunos con análisis de escritura que coincidían, algunos con coartas que no eran tan sólidas como parecían. Ninguno fue procesado, ninguno confesó de manera verificable. En 2021, el Cold Case Investigations Research Institute, un grupo independiente, señaló públicamente a un sospechoso fallecido llamado Gary Francis Post, con base en evidencias de ADN y patrones de escritura. El FBI no confirmó ni negó nada. Y entonces surge la pregunta que quizás importa más que el nombre. ¿Qué buscaba realmente el Zodíaco con esas cartas? No era información, no pedía rescate, no negociaba. Escribía para existir, para demostrar que había una mente detrás del caos, que el caos tenía firma y que esa firma era más duradera que cualquier investigación. Hay algo extraordinariamente calculado en eso, en usar el lenguaje no para comunicarse, sino para controlar, para decidir qué saben los demás, qué no saben y qué creen que saben. El Zodíaco entendió algo que los investigadores tardaron décadas en admitir. El mayor misterio nunca fue quién era. El mayor misterio es qué decían realmente sus mensajes. Y eso, 55 años después, sigue sin respuesta completa. El caso del Zodíaco nunca se cerró de forma oficial con un arresto. Ningún tribunal lo juzgó, ningún fiscal lo procesó, ninguna víctima obtuvo respuesta definitiva. Los códigos parcialmente descifrados nos dan fragmentos de una mente, pero los que permanecen sellados nos recuerdan que hubo algo ahí que no quiso ser entendido del todo. Lo más perturbador no es la violencia, ni el anonimato, es la paciencia. La frialdad con la que alguien diseñó esos sistemas, sabiendo que el mundo entero los estudiaría y que aún así guardarían su secreto. Eso no es locura descontrolada. Eso es otra cosa, algo más difícil de nombrar. Y si todavía hay capas sin descubrir dentro de esos mensajes, ¿qué más decidió ocultarnos? Si este análisis te generó más preguntas que respuestas, es porque así está construido el caso, y así está construido este canal. En el próximo episodio entraremos en otro expediente que la lógica no termina de explicar. Suscríbete si quieres seguir adentro. Y recuerda, cruzas el umbral bajo tu propia responsabilidad.